¿Quieres conectar TradingView con MetaTrader 5 sin necesidad de saber código? Pues quédate porque en el vídeo de hoy lo vamos a configurar en menos de 5 minutos. Soy Benjamín, creador de SignalForce, y en el vídeo de hoy vamos a configurar en menos de 5 minutos, como hemos comentado antes, el puente entre TradingView y MetaTrader 5. Si no sabes lo que es SignalForce, SignalForce es un servidor en la nube que recibe señales mediante webhooks que tú mandas desde tu TradingView las recibimos en nuestro servidor y nosotros nos encargamos de mandar a tu broker. Todo eso en cuestión de milisegundos. Ahora nos vamos a centrar en los planes que tiene SignalForce. Actualmente tiene dos. Uno es el plan Starter por 4,99 al mes. Es el bridge ahora mismo más económico del mercado, ¿vale? Y uno de los más completos. Incluye el puente entre TradingView y MetaTrader 5, un dashboard donde vas a poder hacer el seguimiento de tus señales, señales ilimitadas, símbolos ilimitados y filtros básicos como pueden ser el trailing stop, break-even, split filter, etcétera, etcétera. Una cuenta de broker por plan, ¿vale? Está limitado a una. Luego tenemos el plan Trader que explicaremos en un próximo vídeo y la plataforma de pago es Stripe, ¿vale? Acepta pago de las diferentes plataformas que hay, entre ellas PayPal, Google Pay, Apple Pay y Visa Mastercard. Vale, pues iríamos aquí pasaríamos a la siguiente sección que aquí te explica un poco en detalle en qué consiste la prueba. ¿Vale? Son 14 días de prueba, no das tarjeta de crédito, por lo tanto, una vez se termine el periodo de prueba, se cancela el acceso a la plataforma y no se cobra nada. Vendríamos aquí y nos redirigiría a la plataforma de Stripe, donde daríamos nuestro correo, nombre, apellidos, dirección y le daríamos a comenzar prueba. Pues una vez realizado todo, nos mandaría a la página de gracias en la que explica que tienes que revisar el correo electrónico y si no te ha llegado a nada, la carpeta de spam, ¿vale? En el email te viene el token, ¿vale? Que es el identificativo que que vas a tener que usar en todo momento en la plataforma. Pues iríamos a Dashboard. Una vez estamos aquí en la pantalla de login, meteríamos nuestro correo electrónico y el token que nos han enviado al email. Pues una vez dentro del dashboard, la primera pantalla que os vais a encontrar es el registro de señales. Aquí vais a poder comprobar cuántas habéis recibido, cuántas se han ejecutado y cuántas han sido filtradas, ya sea por cualquiera de nuestros filtros. Si encontráis algún error, aquí os puede indicar qué error ha sido, ¿vale? Y el por qué, si es que tienes el asesor experto mal configurado o no lo tienes conectado, o bien los webhooks no están bien configurados, ¿vale? Desde la parte de TradingView o desde la parte de MetaTrader, ¿vale? Luego aquí tienes un histórico de latencia por horas, se puede filtrar por días o por mes, ¿vale? Si hay algún pico, para que veáis que es bastante estable, ¿vale? Pues vamos a ir ahora a la siguiente sección, que es la de estadística, donde vas a poder hacer el seguimiento de tus señales, ya sean diarias, ya sean las de ayer, las de la última semana o las del último mes. Esta herramienta viene ya incorporada en el plan Starter, un dashboard en vivo donde vas a poder hacer el seguimiento diario. Tienes un calendario donde te va a poner o bien por profit loss o bien por win rate, ¿vale? Y por hora. Es una herramienta bastante útil porque vas a poder decir, ostras, pues el lunes no es tan rentable o el viernes no es tan rentable, de 2 a 5, pues porque se juntan la mayoría de las noticias. Y bueno, y también vas a poder ver por símbolo cuál es más rentable o no. Y bueno, luego el histórico de señales y demás.
Bueno, la siguiente sección es la sección de configuración. Aquí encontrarás una guía detallada, paso por paso, con un vídeo explicativo de cómo conectar el puente entre TradingView y MetaTrader 5. Vamos a comenzar con el primer paso, descargando el asesor experto. Antes, decir que necesitas una cuenta de broker, ¿vale? En internet puedes encontrar muchas que son gratuitas y es lo que recomiendo para empezar, una cuenta demo donde puedas usar las diferentes estrategias que vayas conociendo o que vayas creando y hasta que no tengas algo rentable no poner en riesgo nunca el capital real, siempre en cuenta demo. Vale, pues vamos a empezar descargando el asesor experto y vamos a la carpeta de descargas y copiamos. Nos venimos a la cuenta de broker, archivo, abrir carpeta de datos, minimizamos. Bueno, dejamos así. Nos da. Nos vamos a MQL, Experts y pegamos. ¿Vale? Cerramos aquí y nos vamos a la parte de asesores expertos donde le vamos a dar a actualizar. Y ya nos aparece el asesor experto que acabamos de copiar y pegar. Vamos al siguiente punto, que vamos a dar acceso a la página del servidor para que todas las llamadas que reciba MetaTrader sean aceptadas. Entonces, venimos a opciones, permitir comercio algorítmico y permitimos que la API de SignalForce se pueda conectar. A venir al siguiente apartado, que es la configuración del asesor experto. Para ello vamos a copiar el token, venimos al asesor experto, abrimos, por ejemplo, este gráfico, ya tengo una señal abierta desde esta mañana, y adjuntamos el asesor experto al gráfico, pegamos el token en este input y aquí configuramos todo, ¿vale? Todo esto viene detallado en documentos, ¿vale? Es bastante intuitivo, son configuraciones bastante sencillas que cualquiera que lleve tiempo en esto pues conocerá, ¿vale? De todos modos, si no conoces la configuración y quieres entrar en detalle a ver cómo funciona y demás, tienes la sección de documentos o bien tienes el chatbot que le puedes preguntar cualquier cosa, que él tiene toda la documentación técnica en su cerebro. Y si no, pues me preguntas a mí, me escribes al Telegram, como quieras, ¿vale? Sí que es cierto que haré una sección, haré un vídeo aparte explicando en detalle cada configuración, ¿vale? Entonces, ya tenemos el token en marcha. Ahí tienes la señal de que está conectado. Y bueno, ahora lo que nos queda es irnos a TradingView para configurar. Vale, una vez estamos en TradingView, vendríamos a la siguiente sección. Ya hemos copiado el token en el asesor experto. Ahora nos falta la parte de TradingView que configuraríamos de la siguiente manera. Ahora mismo tengo esta estrategia, la tengo en un minuto para ver si salta cuanto antes una alerta y podéis comprobar. ¿Vale? Vendríamos primero a notificaciones webhack. Vosotros os encontraréis esta sección en vacía. ¿Vale? Pues lo que acabamos de copiar, pegaríamos ahí. ¿Vale? En mensaje, al ser una estrategia, podríamos quitar toda esta parte, dejar strategy order action, borrar toda esta parte y aquí añadiríamos ticker para identificar el símbolo que hay en el gráfico. Pues con esto ya lo tendríamos. Ahora nos quedaría esperar a que salte una alerta y ver cómo abre en nuestro broker. Vale, mira, ya salta la alerta, no me ha dado ni tiempo. Ha saltado la alerta y la ha abierto. Vale, ha saltado en compra y la acaba de abrir. Ahí la tenéis. Ahora, en cuanto llegue una señal en venta,
la cerrará. ¿Vale? Sí, le podemos volver a dar. Cerramos y le podemos volver a dar. ¿Ves? Y la vuelve a abrir. Pues es así de sencillo, no tiene más. Si tenéis cuestiones, dudas que tengáis, me escribís. Sugerencias a mejorar, soy todo oídos. Cualquier cosa que tuvierais en vuestra plataforma de donde venís, sí la podemos desarrollar en esta. Perfecto, soy todo oídos, estoy abierto a cualquier idea. Eh, entonces, nada, vamos a seguir. En un siguiente vídeo vamos a entrar de profundidad, explicaros el Profit Share, el filtro de noticias, el Trend Filter y las notificaciones de Telegram. Seguimos trabajando, vienen cositas como el Script Builder y el SF Cloud, que lo lanzaremos muy pronto, ¿vale? El servidor en la nube para que podáis tener vuestro MetaTrader 5 o sin necesidad de tener el ordenador encendido. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like, seguirme para más vídeos y bueno, cualquier cosa me escribís al Telegram. Saludos.